Bueno, espero que estén muy bien, señores estudiantes de grado octavo. Vamos a continuar trabajando esa vaina loca que nos estamos proponiendo y es entender el siglo XVIII y XIX en el mundo. Si bien es cierto, este es un periodo de muchos cambios porque se nos vino la ilustración, se nos vino el siglo de las luces, se nos vino aparte de eso una serie de reformas en Colombia. Los Borbones hicieron locuras, esas reformas borbónicas le quedaron horribles, los comuneros pelearon, después España intenta volver a retomar el control. Posteriormente empezamos con nuestras batallas de independencia, pero ¿qué está pasando en el mundo? ¿Por qué esta vaina se está enloqueciendo tanto? Y es lo que nosotros tenemos que ver y es lo que nosotros vamos a entender. Ver ese sistema mundial que hace que nuestros ilustrados digan, miércoles tenemos que empezar a rebelarnos, ¿por qué no? Si bien es cierto, si esa rebelión es parte de un modelo económico que va a empezarse a generar dentro de Colombia, pero también hay muchos lugares que se empiezan a rebelar, ¿no? Como la madre Francia, cuando empieza a decir libertad, fraternidad e igualdad. La Revolución Francesa ya casi todo la vamos a ver, pero ustedes pueden creer, señores estudiantes de grado octavo, que la Revolución Francesa fue en 1789, para entenderla mejor, 1789, ¿sí ven? Entonces uno les pregunta, ¿cuándo es la revolución o cuándo fue, perdón, la Revolución Francesa? Ustedes van a decir 1789, pero hay una revolución burguesa, como dice Eric Hobsbawm, que es un poquito anterior a esa. ¿Ustedes saben de qué país estaríamos hablando? Estamos hablando de Norteamérica, estamos hablando de los Estados Unidos. Imagínense ustedes que los Estados Unidos tuvo una revolución norteamericana. Los que han jugado Assassin's Creed se van a dar cuenta de eso. Los Estados Unidos tuvieron su revolución norteamericana, la revolución de las 13 colonias. ¿Cuáles eran las 13 colonias? Estaba Massachusetts, estaba New Hampshire, Rhode Island, Connecticut, Nueva York, Pensilvania, Nueva Jersey, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia, ¿sí? Estas 13 colonias, bueno, ¿por qué le llaman 13 colonias? Imagínense que cuando los colonos llegaron hacia mediados del milenio, del primer milenio, o sea, hacia 1500 y pico, 1600, ellos empezaron a dominar o empezaron a colonizar todo este tipo de territorios, pero ellos no se adentraron completamente en el territorio norteamericano, sino que ellos se quedaron ahí, en la orillita, pero se tomaron absolutamente toda la costa del Océano Atlántico, ¿no? Del Atlántico, para que me haga entender, del mar Atlántico, del océano Atlántico, bueno, anyway, resulta que ellos se toman completamente este territorio y empiezan a fundar colonias o empiezan a fundar pequeños lugares. ¿Por qué ellos llegan? ¿Por qué los colonos llegan? Imagínense que en Inglaterra hay una locura ni la hijuemadre. ¿Por qué? Porque hay un rey en Inglaterra y este rey lo que dice es: yo me quiero casar con quien se me dé la gana, quiero divorciarme con quien se me dé la gana, voy a dejar de ser católico, ¿sí? Y le gustó mucho las reformas luteranas, las reformas calvinistas, las reformas protestantes que se estaban empezando a dar. Entonces, como en las reformas protestantes existieron, entonces cualquiera puede crear su propia iglesia, y eso fue lo que hizo el señor. Después de que crea su propia iglesia, lo que va a hacer este señor es lo siguiente: va a coger y va a prohibir completamente, va a permitir que la gente pueda divorciarse, ¿sí? Solamente tiene que tener permiso de él y ya. Eso no le gustó a una parte del territorio de Inglaterra. Imagínense que los ingleses dijeron: ¿pero cómo? ¿Pero por qué, si nosotros estamos en una fe supremamente doctrinal? Nosotros somos personas que no creemos en el divorcio y en este tipo de cosas. Bueno, esa es una de las razones también por las que empieza la migración, ¿no? Pero también hay otra razón, y es por elementos de tipo político, cultural, religioso, económico, entre otros. Entonces lo que hacen es irse en barcos hacia el Nuevo Mundo.
¿Por qué? Porque imagínense que les habían llegado con el chisme que los españoles habían llegado al Nuevo Mundo y habían colonizado o colonizaron ciertas tierras que estaban llenas de elementos de riqueza. Entonces ellos dijeron, ay, pues, ¿por qué no nos vamos allá y fundamos nuestro propio país? De todas maneras, ellos no han llegado al sur de Canadá, ¿no? Camine. Y efectivamente eso fue lo que hicieron. Los señores se fueron, muy puritanos ellos, porque ellos son los puritanos, llegaron a los Estados Unidos, hablaron con los colonos, han visto Pocahontas, lo mismo pero con mucha sangre. Entonces los puritanos empezaron, o los ingleses puritanos empezaron a hablar con los nativos norteamericanos, y lo que pasó es que hicieron una serie de negocios. Obviamente les quitaron el territorio, los trataron súper mal en cierto punto, pero pues lo que nosotros podemos darnos cuenta es que lo que hicieron los nativos norteamericanos fue huir hacia el oeste. Cosa curiosa que después en 1800 a Estados Unidos se le va a quedar chiquito el planeta. Entonces el continente que tienen, o sea, el pedazo de continente que tienen, entonces les va a tocar hacer colonización en el oeste. Pero eso es un chisme aparte de mucho después. Imagínense ustedes lo siguiente. Entonces los puritanos llegan y ellos van a empezar a formar las 13 colonias, las que les acabo de decir. Nueva York, New Hampshire, Georgia, entre otros. Bueno. Y resulta que el rey inglés lo que dice es, ustedes son ingleses, esas colonias son mías de malas. Y como tal, generaron un nuevo reino que se va a llamar la Nueva Inglaterra, que van a empezar, o sea, va a ser la generación de la bandera inglesa, pero la bandera de la Gran Bretaña, ¿sí? Pero en los Estados Unidos. Entonces, ellos van a ser colonia de los Estados Unidos de América, por orden del rey inglés. Bueno, porque obviamente él no va a perder el dinerito, entonces van a decir, vea, ustedes practiquen la religión que quieran, pero es que ustedes me deben dinerito a mí, y como ustedes son parte de mi reino, entonces ustedes hacen lo que yo diga, lo que a mí se me dé la gana. ¿Claros hasta ahí? Bueno, pues imagínense ustedes que entra el siglo de las luces, todo iba bien. Imagínense que se generan un poco de cosas locas, porque estos tipos eran puritanos, ¿no? O sea, eran todos, mejor dicho, ortodoxos. La religión de ellos es un católico ortodoxo, cerrado, fuerte. Y entonces tanto así que se estimulan los juicios de Salem, los juicios contra el aquelarre de Salem, los juicios de las brujas de Salem. Eso quemaban gente a lo que marcaban. Esos puritanos, mejor dicho, eran cosita seria. Bueno, imagínense ustedes que posterior a eso llega el siglo de las luces, llega la ilustración, llega todo lo nuevo que se puede empezar a estudiar. Llega, mejor dicho, el cambio más gigante que puede existir. Y hay unas personas dentro de los Estados Unidos que dicen, ¿y por qué los ingleses nos siguen, le seguimos pagando impuestos? Porque aquí producimos y le estamos dando a los señores ingleses. ¿Por qué? ¿Por qué seguimos sublevados a estas personas? Entonces imagínense que hubo unas personas muy interesantes, el señor George Washington, el señor Benjamin Franklin, el señor Jackson, entre otros, y estos dijeron, no, Benjamin Franklin, Washington, son los que nosotros conocemos ahorita como los padres de la patria norteamericanos, los padres norteamericanos. Pero bueno, eso no venía solo. Ustedes saben que las reformas borbónicas fueron lo que nos hicieron a nosotros decir, abajo el rey, ¿sí? Perdón, arriba el rey, abajo el mal gobierno. Pues imagínense que eso les iba a pasar igual. ¿Por qué? Porque entonces, si ustedes se ponen a pensar, hay un elemento muy interesante. ¿Por qué? Porque el rey va a decir, y esto va a ser una de las causas, préstenme mucha atención, el rey va a decir, esas colonias que tengo allá, esas 13 colonias, vamos a unirlas, vamos a hacer un solo mazacote ahí. Y ese solo mazacote, todas me van a tener que dar dinero. Imagínense cómo van a saltar las que estaban produciendo mucho, o las que estaban produciendo poco y tenían que producir después mucho, o sea, se iban a hundir en impuestos.
Hubo unas que dijeron, uy, no, pero ¿por qué? O sea, a todas les iba a tocar pagar mucho más porque iba a ser una unión. Entonces, como intentaban centralizar todas las colonias para que solo se pagara en un solo lado y no en los 13 recaudadores de impuestos, entonces ellos empezaron a decir, bueno, ¿cómo así? ¿Qué le está pasando, señor rey? Me hace el favor, empiécenos a respetar porque esto no me está gustando o esto no nos está gustando a nosotros. Dos, imagínense que la corona, después de una guerra brutal que se llamó la Guerra de los 7 Años, que fue entre Inglaterra y fue entre los señores de Francia, imagínense ustedes que esa guerra dejó muy mal a Inglaterra. Entonces, ¿quién terminó pagando? Pues los señores de las colonias allá en Estados Unidos. Entonces dijeron, ay, ¿saben qué, señores de las colonias? Me hacen el favor, denme más dinerito porque se está acabando. Sí, se está acabando el dinero y me hacen el favor, ningún país de Europa va a comerciar con Estados Unidos porque los únicos que podemos comerciar somos nosotros. Tanto así que los franceses después se van a unir con los norteamericanos para generar esa independencia, ¿no? Que va a ser la Revolución Norteamericana. 3. Vamos a tener libertades internas. Imagínense que dentro de las 13 colonias, ellos ya estaban haciendo sus negocios entre ellos. Por ejemplo, digamos Antioquia y Bogotá, ellos empezaban a hacer sus negocios, sus transacciones. Y la corona inglesa al principio no miraba eso o no le daba importancia a eso. ¿Por qué? Primero porque no le interesaba y segundo porque es que si ustedes ven, Norteamérica no era tan productivo como si era Suramérica, porque imagínense México llena de plata, Bolivia llena de plata, minas de oro por todos lados, recursos, guano, minas, mejor dicho, lana de todos, es América del Sur. En cambio, América del Norte era un peladerito, ¿saben? Entonces ellos comerciaban entre ellos de una manera normal, pero lo que va a hacer, y recuerden otra vez esa unión de ese mazacote, va a hacer que les prohíban comerciar entre ellos, pero entonces ellos dijeron, pero si es que nosotros ya estamos comerciando entre nosotros hace mucho tiempo, entonces no moleste. Ese va a ser uno de los factores más importantes y determinantes. El cuarto, vamos a tener una influencia de la ilustración. Si ustedes se ponen a pensar, si nuestros ilustrados pensaron, pues los de allá también pensaron demasiado. Entonces ellos se pusieron a ver y bueno, porque nosotros tenemos derecho a la libertad económica, a la igualdad económica, tenemos derecho pues a tener nuestros elementos, porque seguimos siendo la colonia y porque seguimos siendo los esclavos, no señor, de todas maneras eso no se puede así. Entonces la ilustración, los libros franceses, todo este tipo de cosas empezó a generar una mayor expansión. Hay que tener en cuenta que la Revolución Norteamericana fue como el primer experimento de revolución, porque fue en 1776, ¿sí? Entonces, en 1776, entonces los franceses se dieron cuenta, uy, jue madre, aquí funcionó la vuelta de la independencia. Entonces los franceses van a coger y van a hacer lo mismo, pero a su manera, y se va a llamar la Revolución Francesa. Tenemos también el apoyo de otros países. ¿Qué países ustedes se van a poner a pensar? Pues Francia los apoyaba también Holanda, los apoyaba España, entre otros. Curiosamente los apoyaba España y después nosotros no le vamos a revelar a España. Tengan por fastidiosos. Bueno, y que el poder político, ese es el quinto. Y como sexto inicio o como sexta causa, vamos a tener que los señores ingleses no tienen mucho poder en las 13 colonias, ¿sí? De una u otra manera va a ser supremamente bajo el poder que tienen las otras colonias. ¿Qué es lo que empieza a gestar o qué es lo que explota completamente esa generación de rebeldía de las colonias? Aparte de eso, pues imagínense que hay un conflicto que se llama el conflicto del té en Massachusetts, precisamente en Boston, Massachusetts. En Boston llegaban cargamentos de té, ¿sí? Se iban cargamentos de té, era lo que más se fabricaba como tal, así en la tierra. Un elemento es que ya estaban cansados de todo lo que les estaba pidiendo la corona inglesa. Entonces lo que van a hacer los señores
norteamericanos, dirigidos por Benjamin Franklin, entre otros, va a ser empezar esa locura que se va a llamar el Ejército Continental y el Congreso Continental. Y como a los ingleses les gusta tanto el té, entonces los señores norteamericanos van a sabotear los cargamentos de té y eso se va a llamar la Noche del Té y ese va a ser el punto inicial porque el Ejército Continental de los Estados Unidos, que va a estar comandado por los patriotas norteamericanos, los que les estaba contando, el señor Benjamin Franklin, George Washington, el señor Jackson, entre otros, van a empezar a generar o van a empezar a gestar la pelea contra el ejército inglés, no solamente, a esos ingleses que les llamaban los casacas rojas, entonces iban a empezar a pelear contra ellos, a expulsarlos del territorio para poder ganarles. Aparte de eso, los continentales empiezan a hacer todos sus congresos en Filadelfia, ¿sí? Y en Filadelfia empieza a generar o empieza una explosión brutal de lo que se conoce la Orden del Sello, es decir, ¿qué era la ley del sello? Y eso también se presentó, la ley del sello, o como se conoce en inglés, The Stamp Act, es que los únicos que mandaban en los Estados Unidos eran los ingleses. Entonces dicen, si nosotros le vamos a pagar impuestos a ustedes, señores ingleses, nosotros nos vamos a ir al gobierno. Eso les hace sonar un poquito a lo que pasaba ahí ¿en qué? Con los burgueses, ¿no? Si a mí no me dan títulos de nobleza o si a mí no me dejan estar en el gobierno, espera y verá. Y efectivamente se rebelaron. La guerra la terminan ganando los norteamericanos, los continentales, los patriotas, y empieza a expandirse una gran nación como la que conocemos ahora, que es los Estados Unidos. Esta nación fue complicada para empezarse a generar. ¿Por qué? Porque la pelea contra los ingleses fue fuerte, porque entrar al comercio mundial no fue tan fácil. Consecuencias. Primero, la generación del Estado norteamericano o de los Estados Unidos, y así se va a llamar. La primera bandera de los Estados Unidos va a tener 13 estrellitas, va a ser un círculo con 13 estrellitas, las mismas franjas las mismas franjas blancas y rojas. Otra consecuencia que vamos a tener es, aparte del nacimiento, va a ser el inicio de las revoluciones burguesas, porque después de esta revolución norteamericana va a existir la revolución francesa y toda América Latina posterior a eso se va a empezar a independizar de las grandes colonias, de las colonias poderosas. Posterior a eso vamos a tener otra consecuencia que va a ser la mejora de cierto tipo de elementos como la adquisición de tierras, como las posteriores guerras que van a haber contra México, contra Francia por territorio. Eso va a ser una locura. Luisiana, California, Baja California, eso va a ser una locura. Lo siguiente también, vamos a tener las guerras una consecuencia va a ser la guerra de secesión, donde va a participar el señor Abraham Lincoln, ¿sí? Que va a ser entre los ejércitos del norte y los ejércitos del sur, porque es que imagínense que con esa idea de libertad también hay una idea de qué vamos a hacer con los esclavos, cómo nos vamos a mantener. Pues obviamente qué toca hacer por los esclavos, a pesar de que Boston, Massachusetts, fue tan bueno hasta cierto punto. En Boston era donde más había esclavitud en los Estados Unidos. Entonces, porque el sur de los Estados Unidos es más rural y el norte es más industrializado. A los del norte decían, liberen a los negros, que eso ya para qué, no, que trabajen. O sea, que trabajen, pero no como esclavos. Entonces vamos a empezar a tener la guerra de secesión norteamericana, que esa pues la vamos a terminar de ver después. Con base en esto, vamos a tener también la consolidación de un gran estado. Yo creo que esas serían las mayores consecuencias que va a traer esto. Entonces, para recapitular, causas de la independencia o de la revolución norteamericana, pues entonces recuerden que tenemos los precedentes económicos y comerciales.
2. Las imposiciones económicas de la corona inglesa. 3. Las libertades internas. El cuarto, pues la ilustración, la influencia de la ilustración. El quinto, el apoyo de otros países como Francia, Holanda, España. Y por último, sería ese poder político incipiente que generaban los ingleses frente a las colonias. Espero que esté muy bien, señores estudiantes de octavo. Muchas gracias por prestarme mucha atención y nos vemos en el live, en el taller. ¿Listo? Entonces, para que hagamos o solucionemos el taller que vamos a hacer sobre la independencia norteamericana de las 13 colonias. Espero que esté muy bien. Cuídense mucho.